Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes, esperando de que este sea el inicio de una semana muy bendecida para cada uno. Rogamos al Señor que el término de las votaciones sea para beneficio de todos los chilenos y que Él bendiga nuestra patria en la cual nos gozamos participando. Que el Señor nuevamente bendiga a sus familias y bendiga también su palabra. El tema de hoy será un pueblo para su nombre. Pero antes de ir más allá, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este día, por la posibilidad de estar juntos a través de este medio. Le ruego que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, cada uno de los amigos que va a participar en este servicio. Y rogamos que su Espíritu Santo tenga plena libertad para actuar en el corazón tanto de cristianos como de aquellos que aún no han tomado la decisión de aceptar a Cristo. Porque en nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Como les decía, el tema es un pueblo para su nombre. El texto se encuentra en Hechos capítulo 15, versículo 14. Y la palabra del Señor dice así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Es difícil no enfatizar la centralidad de la fama de Dios al motivar esta misión de la iglesia. Por ejemplo, cuando eh, habla con Pedro y realmente le pone el mundo de cabezas a Pedro cuando le pide que vaya a la casa de Cornelio. Él prepara esta ida de Pedro bajando un lienzo desde el cielo y mostrándole a Pedro todo tipo de animales y le dice, mata y come, y Pedro, como sabemos, le dice, pero Señor, si nunca he comido animales inmundos, y así él le dice, lo que Dios limpió no llames tú inmundo. Entonces el mundo se le convulsionó a Pedro cuando el Señor lo manda a predicarle a los gentiles. Ahora, sabemos que Pedro obedeció por el relato bíblico y también por lo que dice Jacobo, el hermano del Señor, que era pastor de la iglesia de Jerusalén, y resume el discurso de Pedro diciendo, hermanos, escúchenme. Simón ha relatado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para sacar un pueblo para su nombre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros asegurar que somos el pueblo de Dios? Tantas veces hemos hablado de que somos el pueblo de Dios. Al leer la Biblia, el concepto de pueblo de Dios comienza con Abraham. Dios llama a Abraham que salga de la tierra de Ur, de los caldeos, que deje a su familia y todo para ir a la tierra prometida. En Génesis capítulo 12, versículo 2, le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Así nace la historia de este pueblo tan especial, ¿no es cierto?, el cual sería llamado pueblo de Dios,
que es linaje de Abraham y bajo el nombre específico de Israel. Ahora, si nos quedásemos en este punto, solamente podríamos pensar de que la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento nos está diciendo de que se adora a un Dios nacional, que nada de especial tendría con todas las otras naciones que tuvieron dioses propios. ¿Puede entonces el Dios de Israel, si fuera solamente un Dios nacional, ser el Dios de todas las naciones? Y lo que es más importante, ¿podemos nosotros llamarnos su pueblo? La verdad es que Dios escogió a Israel como un pueblo para guardar su ley, para que le sirviera en el propósito redentor de él, que todas las naciones llegaran a conocerlo, a él, revelándose a través del pueblo, su pueblo Israel. Pero las constantes infidelidades de este pueblo hacían parecer que el objetivo de Dios jamás se iba a lograr. Realmente Dios, llegado su tiempo, se reveló a todas las naciones desde Israel a través de Jesucristo el Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, nace en medio de este pueblo Israel como parte de una profecía de allá de Génesis capítulo 2. Y llegó al mundo, dice la Biblia, para buscar y salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 11, capítulo 19, 11 habla justamente de este hecho, de que Él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hasta antes de la venida del Señor Jesucristo se podría haber pensado que a Dios no le importaba más que Israel. No obstante, en Jesucristo Dios demostró su pleno amor para toda la raza humana, para ti, para mí, para cada uno de nosotros, para toda lengua, para toda nación. Jesucristo no vino solamente para redimir a Israel, sino a toda la humanidad. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo preferido, ¿no es cierto? Juan 3:16. Por lo tanto, la única manera de llegar a ser pueblo de Dios es poniendo nuestra fe en Jesucristo, quien por medio del sacrificio en la cruz del Calvario nos reconcilió con Dios. Redimió entonces así, nos redimió del pecado del cual nosotros éramos esclavos y por consecuencia nos encontrábamos apartados de Dios. Estábamos muy, pero muy lejos de Él. Ahora sí podemos nosotros decir que gracias a Jesucristo nosotros hemos pasado a formar parte del pueblo de Dios. Él tenía un pueblo físico, Israel, pero a través de Jesucristo, todos los que creen en Dios, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, se transforman en el pueblo espiritual, el pueblo de Dios en el sentido espiritual. Eh, Dios es Dios de todos, ¿ya? De todos aquellos que aceptan a Jesucristo. No solamente Dios de los judíos, sino que Dios es el Dios de todos los que aceptan a su Hijo, porque Él, Jesucristo, compró este pueblo gracias a al derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 podemos leer, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. A todo esto quizás usted se está preguntando, ¿cómo puedo saber si yo soy parte del pueblo de Dios? O mejor, ¿cómo puedo llegar a ser parte del pueblo de Dios? Bueno, en primer lugar,
como les decía, tenemos que reconocer que hay un solo Dios. ¿Reconoces tú que hay un solo Dios? La Biblia nos dice en el Salmo 144:15, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Dios no se limita a un pueblo solamente, un pueblo en el sentido étnico, pues la Biblia misma nos dice que toda la tierra está llena de su gloria. Dios se limitaría, si Dios se limitase solamente a un pueblo, ¿cómo podría llamarse Dios del universo? Y a través de Cristo Jesús, ahora nosotros podemos ser un pueblo cuyo Dios es el Padre Celestial. Mucha gente dice que pertenece al pueblo de Dios, pero no le reconocen como tal. No actúan con ese concepto en sus vidas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente puede decir que cree en Dios, pero en realidad dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. Hay muchos que han creado dioses falsos, ídolos con sus manos, producto de su artesanía, pero el Dios que tenemos que reconocer no lo hicimos nosotros. Dios no es producto de la mente humana, sino que al revés, Él fue el que nos hizo a nosotros y nos hizo del polvo de la tierra, dice la Biblia. En el Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios es Dios de todos aquellos que lo reconocen como tal. De modo que todos aquellos que le reconocen pueden ser llamados pueblo de Dios. ¿Ya? Dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros hemos reconocido que hay un solo Dios, el Dios de Jesucristo. Y, él es, y en realidad es por medio de Jesucristo que nosotros hemos recibido la presencia de Dios Padre. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es palabra del Señor Jesucristo. En segundo lugar, el pueblo de Dios se identifica porque invoca su nombre. En segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Como les decía, muchas personas aseguran que son hijos de Dios, dicen yo creo en Dios, pero nunca le buscan, nunca oran. Dicen que creen en Dios, pero acuden a hechiceros. En lugar de leer la palabra de Dios, leen horóscopos. En lugar de adorarlo a Él, se arrodillan delante de imágenes. ¿Cómo puede la gente decir que cree en Dios cuando no lo buscan? Aún hay personas en las iglesias que dicen ser hijos de Dios, pero viven dando lástima. No confían en Dios, dicen creer en Dios y no lo creen. El Señor Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Buscan respuestas en otras palabras en cualquier parte y no se acuerdan de Dios. Una persona que es hijo de Dios, una persona que es del pueblo de Dios, busca a Dios en primer lugar. Sabe que lo demás va a venir por añadidura. El Hijo de Dios, por lo tanto, reconoce que tiene un Padre celestial y que este Padre es justo, que es bueno y que le ama. Del mismo modo, Dios nos invita a buscar. El Salmo 50, versículo 15, habla de que lo debemos invocar, lo debemos invocar. Dice la palabra en el Salmo 50,
versículo 15, e invócame en el día de la angustia y te libraré, y tú me honrarás. Dice bien claro eso la palabra del Señor. Invócame en el día de la angustia. ¿Quién está haciendo la invitación? Dios. Dios, por supuesto, Él es el que nos llama a invocarle. En Jeremías capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Dios anhela que su pueblo le busque, que su pueblo invoque su nombre. ¿Te imaginas qué ocurriría si todas las personas en el mundo, si todos los cristianos en el mundo invocáramos a Dios, ¿no es cierto? Eh, en este momento para pedirle algo, sin duda, Él lo haría. Es como un padre, a un padre le gusta que sus hijos le llamen, a un padre le gusta que sus hijos hablen de Él, que hablen con Él, que establezcan esta relación interpersonal con Él. Dios no está ajeno. Dios no es un padre que no quiere escuchar a sus hijos, todo lo contrario. Él anhela, Él nos anhela. Invócame, ¿ya? Clama a mí y siempre Él está dispuesto a responder. No se puede ser pueblo de Dios cuando lo último que hacemos es buscarlo. Yo creo que el que dice ser del pueblo de Dios tiene que tener a Dios en primer lugar en su vida. Así lo cree el salmista cuando dice, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Señor, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Es lo que dice el Salmo 27, versículos 8 y 9. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Todos aquellos que reconocen a Dios por lógica le van a buscar. El Salmo 5:3 dice, Jehová, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por eso me atrevo a decir que si tú no buscas a Dios, si tú no tienes interés en hablar con Él, si tú no tienes interés de que Él hable contigo, si no lo reconoces, tampoco crees en Él. Para ser pueblo de Dios, entonces no solamente tenemos que clamar a Dios, estar en contacto con Él, orar a Dios, escuchar a Dios, sino que también tenemos que haber sido llamados por Él. Este no es asunto de que tú te autonombres hijo de Dios, ¿ya? Yo me hago parte del pueblo de Dios, esta es mi credencial, no se trata de eso. El ser hijo de Dios no es asunto de uno. La Biblia dice que los hijos de Dios no es por sanguinidad que uno llega a ser hijo de Dios. No es por sangre, dice la Biblia. La Biblia dice que Él llama a su pueblo linaje escogido. ¿Quién escoge? Dios. Él nos escoge en Cristo Jesús y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Te escogió a ti, me escogió a mí, escogió ya a aquellos que creen en Él. Él sabía de antemano que tú ibas a creer en Él, pero Él dejó que tú tomaras la decisión. Les recuerdo el Salmo 103, el Salmo 100, versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Somos un pueblo que Él adquirió a través de la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Nosotros no tenemos la capacidad para acercarnos a Dios porque el pecado nos estorba. Por eso que Jesucristo vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros y su sangre nos limpia de modo tal que nos brinda esta posibilidad de que tú y yo podamos ser parte de este pueblo redimido de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice,
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto lo dice el Señor Jesucristo y agrega, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y dice bien claro, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos llama, por lo tanto, a ser su pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿le reconocemos como nuestro Dios? ¿Invocamos su nombre? ¿Hemos sido llamados por él? El apóstol Pedro nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios es gozar de los privilegios que solo Él puede dar a los que le reconocen, a los que le invocan, a los que aceptan su llamado. La Biblia dice que Él está tocando el corazón del hombre. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a todas las personas, pero no todos quieren escuchar ese llamado. ¿Lo estás escuchando tú? La Biblia nos dice que fuimos llamados para heredar bendición. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Fuimos llamados para heredar bendición. Dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar o para que heredaseis bendición. Así que también Pedro nos dice en Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios nos llama y espera que nosotros respondamos a ese llamado actuando como Él quiere. Ser llamado por Dios, ser hecho parte de su pueblo, es para que vivamos honrándolo, para que vivamos haciendo su voluntad, que desechemos, dice la Biblia bien claro, estos aspectos carnales que batallan contra el alma. ¿A qué se refiere? Dios tiene su voluntad expresada en su palabra y nos dice lo que es mejor para nosotros, pero en nosotros hay deseos que batallan contra ese llamado que Dios hace, contra esa forma de vivir. La Biblia dice que ese impulso nuestro, ese deseo carnal, ese deseo de hacer las cosas a nuestra manera, no es lo que Dios quiere. El Señor dice que nuestros caminos no son sus caminos. Por lo tanto, no debiéramos nosotros dejarnos guiar por lo que está dentro de nosotros. La Biblia llama el antiguo hombre, el hombre viejo. Cuando uno acepta a Cristo, cambia. El Señor nos da una nueva forma de vivir. Somos transformados en hombres nuevos. Y la vieja forma, la antigua manera de vivir, tiene que quedar fuera. Esa forma que quería hacer las cosas a su pinta, a su modo, a su gusto. No es así. Las cosas hay que hacerlas, si somos pueblo de Dios, si hemos sido llamados por Él, tenemos que hacer las cosas como Él nos pide. Yo no lo elegí a Él, Él me eligió a mí. Y eso da gusto saberlo. Que Dios nos tenía ya elegidos desde el vientre de nuestra madre. Yo no necesité nacer de una familia judía para ser parte del pueblo de Dios, del pueblo redimido por Dios. Yo he nacido de nuevo y puedo entrar en el reino de Dios. Yo he nacido de agua y del Espíritu, por lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Ustedes pueden buscarlo en los versículos 3 al 5. Así que todo aquel que quiera puede, dice una alabanza. Todo aquel que quiere puede, ¿ya? ¿Quieres tú ser parte del pueblo de Dios? Aquí está la respuesta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:1. Así que si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a que vengas a Cristo Jesús. ¿Crees que Jesús es el Cristo? El nombre Jesucristo resulta de la unión de Jesús, que significa Salvador, con Cristo, que significa ungido, el nombre griego del Mesías. El Mesías, que es el personaje prometido por los profetas del Antiguo Testamento y ardientemente esperado por los judíos. ¿Crees tú en Cristo? ¿Crees tú en Jesús? El himno dice, firme en la promesa, oye pecador, ¿quieres tú la vida? Mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor. Ve al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas, siempre predicar, que Jesús de gracia quiere perdonar. Ve al Salvador Jesús. En el Salmo 37, versículos 18 al 20, dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. ¿Eres tú parte del pueblo de Dios? ¿Lo invocas? ¿Le amas? ¿Le obedeces? ¿Has escuchado su llamado? Si ya eres cristiano, si escuchaste un día su llamado, ¿estás viviendo como el Señor quiere que tú vivas? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Cómo puedes saber su voluntad? A través de su palabra, la Biblia. ¿La estás obedeciendo? ¿Estás procurando compartir el Evangelio? Hazlo. Eres pueblo de Dios. Y si tú aún no has tomado la decisión, ven hoy al Salvador. Él quiere salvarte. Él quiere que tú integres este pueblo bendito, este pueblo que Él redimió con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. La decisión es tuya. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Cristo perdón por tus pecados y aceptarlo como tu Señor y Salvador y hacerlo de corazón. Cierra tus ojos y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Arrepentido estoy de mis pecados. Padre, sálvame. Una oración como esa el Señor la va a escuchar. Hermanos, terminemos con un momento de oración. Inclinemos los rostros, cerremos los ojos. Padre Santo, damos gracias, Señor, en este momento por Jesucristo, nuestro Salvador. Damos gracias porque a través de su sangre Él nos ha salvado, a través de su sangre Él nos ha perdonado y nos ha hecho no solamente hijos de Dios, sino que herederos de Dios, coherederos con Cristo, y nos ha hecho participar de este pueblo maravilloso que es el pueblo redimido de Dios. Le pido, Señor, que a todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, que cada uno de nosotros, Señor, podamos hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, que podamos compartir el Evangelio, que podamos vivir una vida en la cual testifiquemos con hechos y palabras acerca del Cristo que nos ha salvado, que podamos vivir en este mundo de manera tal que otros, al vernos, quieran recibir a Cristo como Señor y Salvador. Padre, que vivamos honrada y justamente
en este mundo, que seamos luminares, como dice tu palabra, para este mundo. Señor, te pido por aquellos que van a tomar la decisión de aceptar a Cristo, aquellos que van a abrir sus corazones, que van a pedir perdón y que van a ser hechos hijos tuyos, que tú los bendigas, Señor, y que ellos también puedan ser parte de tu pueblo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un bonito inicio de semana y que realmente podamos servir al Señor, nuestro Salvador. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.